Hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Laravel desde cero. Esta es la lección 37 y en esta lección y en la próxima vamos a trabajar en la característica para que podamos eliminar usuarios dentro de nuestro sistema. Hasta ahora podemos listarlos, podemos ver sus detalles, podemos crear usuarios y también podemos editarlos, pero aún no podemos eliminarlos y esto es lo que vamos a trabajar en esta lección. Para ello voy a comenzar primero describiendo lo que quiero lograr a través de una nueva prueba. Dentro de Users Module Test voy a definir esta prueba con el nombre itDeletes a user, es decir, elimina un usuario. Aquí he estado utilizando it porque en este momento no hemos definido si estamos trabajando como un administrador de sistema o como un usuario, etc. Esto vamos a tener que verlo más adelante. Pero por el momento sigamos trabajando en nuestro CRUD. Y para ello entonces voy a crear un usuario utilizando el Model Factory de Laravel. Voy a pegar estas líneas acá debajo. Y luego entonces quiero hacer una petición a una URL. En este caso no va a ser una URL de tipo post, ni de tipo put, sino de tipo delete. Y para ello voy a utilizar el método delete. Y este método va a recibir una URL así como los otros métodos, que en este caso va a ser users/ y el ID del usuario. Ok, tal cual como la URL para mostrar los detalles de un usuario. La diferencia acá es que esta va a ser una URL con el método delete y no con el método get. Al hacer esto, yo esperaría que la persona utilizando el sistema sea redirigida al listado de usuarios. Ok, porque este usuario ya no va a existir. Es lógico redirigir entonces al listado de usuarios. Y finalmente esperaría ya no ver este registro en la base de datos. Para ello voy a utilizar assert database missing. Acá voy a pasar como primer argumento la tabla de usuarios y como segundo argumento el array de atributos que no espero ver. En este caso no espero ver un usuario con el ID del usuario que creé al principio de la prueba. Ok, porque lo voy a eliminar. Pero recuerda que hay varias maneras de probar esto. Otra sería, por ejemplo, utilizando assert same. El valor esperado sería 0 y el valor actual sería entonces la cantidad de usuarios en el sistema. Puesto que vamos a crear un usuario y luego vamos a eliminarlo, esperaríamos al final no tener ningún usuario en el sistema. Estas son dos de las formas en que podemos probar esto. Recuerda, hay muchas otras. Muy bien, con esto estamos listos. Entonces voy a copiar el nombre de esta prueba y vamos a comenzar a ejecutarla acá en la consola. Muy bien, en este caso lo primero que recibimos es un error 404. Y esto ocurre en la línea 313 de nuestra prueba. Y acá yo coloqué users, pero en realidad yo he estado escribiendo estas URLs en español. Así que la URL debe ser en realidad usuarios y no users. Así que si regreso acá a la consola, ahora estoy recibiendo un error diferente, un error 405. Y si yo de regreso a la prueba desactivo el manejador de secciones de Laravel, en este caso voy a recibir un error más descriptivo. Es una excepción de método no permitido. Y ya debes saber por qué ocurre esto. Esto ocurre porque esta URL sí está registrada en nuestro archivo de rutas, pero está registrada como una ruta de tipo get y no como una ruta de tipo delete. Y te voy a demostrar esto. Si yo comento esta ruta rápidamente y de regreso a la consola reejecuto esta prueba, en este caso estoy recibiendo nuevamente el mismo tipo de excepción de método no permitido. Y esto es porque acá en el archivo de rutas todavía tengo otra ruta, la cual representa la misma URL a la cual estoy intentando acceder, pero con el método put. Así que si yo también comento esta ruta, de regreso a la consola, reejecuto la prueba, ahora sí voy a recibir una excepción de no encontrado. Entonces debemos tener en cuenta esto, que si nosotros tratamos de acceder a una URL que existe, que está registrada como una ruta, pero con un método diferente al que nosotros estamos utilizando, vamos a recibir entonces una excepción de tipo method not allowed. Pero si nosotros no tenemos esta ruta registrada en lo absoluto, entonces vamos a recibir un error 404. Esto puede confundir, pero espero que a ti no te confunda porque ya has visto este curso y ya sabes de qué se trata. Así que sin más preámbulos, vamos a proceder a registrar la ruta.
de tipo delete. Esta va a ser la primera ruta de tipo delete que hemos registrado acá. Ya sabemos que la URL va a ser similar a la del detalle del usuario o a la URL para actualizar los datos del usuario, solo que en este caso vamos a utilizar el método delete. Y por supuesto vamos a utilizar userController y el método acá va a ser destroy. Muy bien, de vuelta a la consola, por supuesto, si reejecuto la prueba voy a recibir un error de que el método destroy no existe. Es decir, no está definido en userController. Así que de vuelta a userController, acá voy a definir este método o esta acción. Muy bien, y acá voy a recibir el usuario de una vez. Ok, si reejecuto la prueba, en este caso voy a recibir un error porque esta acción no está retornando una redirección, como puedes ver acá. Entonces vamos a comenzar con esto. En la prueba yo estoy esperando que esta acción redirija a la URL de usuarios. Así que de vuelta a userController, entonces voy a retornar una redirección a esta URL. Ok, también puedo hacerlo utilizando por supuesto las rutas con nombres. De vuelta al archivo de rutas, yo declaré esta ruta con el nombre users.index. Así que de vuelta al controlador, acá puedo utilizar redirect route users.index. Ok, de forma que si más adelante cambio la URL de usuarios a los usuarios o users o cualquier otra URL, esto no afecta el código dentro del controlador. Ok, si reejecuto acá la prueba vuelve a fallar, aunque con un error diferente. Básicamente nos dice que falló comprobando que la tabla users no contenga los siguientes atributos. En este caso, una ID con el valor 1. Y debajo nos presenta las filas que fueron encontradas. Entonces acá podemos ver que el usuario que se creó de forma aleatoria aún está allí. Por cierto, acá yo estoy asignando este email, pero realmente para esta prueba no importa que sea mi email o cualquier otro. Así que voy a simplificar este código acá. Para que no sea confuso, para que nadie se pregunte por qué está este email asignado. ¿Qué relevancia tiene? En este caso, ninguna. Ok, de cualquier forma, si yo reejecuto la prueba, por supuesto, va a volver a fallar, porque nosotros no estamos eliminando el usuario. Ahora, eliminar un usuario con Eloquent es sumamente sencillo. En este caso, lo único que tenemos que hacer es utilizar el modelo de Eloquent que estamos cargando acá con route model binding, como te he explicado anteriormente, y llamar al método delete. Y esto es todo. Con esto podemos eliminar el usuario. Si ahora regreso acá a la consola y reejecuto la prueba está pasando.